Gracias, Augusto. Bueno, sí, primero precisar que no soy amigo personal de Omar Chejade. Trabajamos juntos, sí, efectivamente, por mi paso en la Procuraduría ad hoc Anticorrupción. Yo estuve 10 a 11 meses en la Procuraduría al cargo de la jefatura de la unidad de extradiciones. El abogado Chejade trabajaba en la Procuraduría, no en la unidad en la que yo dirigía, sino trabajaba para un abogado que era un procurador adjunto ad hoc al procurador ad hoc. Era el parte de ese pool de abogados que tenía otros grupos de casos, ¿no? Eso. O sea, él no empezó como procurador, ¿no es cierto? Él entró primero como asesor externo. Él empezó como un abogado contratado por la Procuraduría ad hoc y lo asignaron a trabajar junto a lo que se denominaba en ese tiempo procurador adjunto ad hoc. Los procuradores principales que acompañaban al principal procurador ad hoc. Cada uno tenía un pool de abogados. Él trabajaba para uno de ellos con un grupo de casos asignados, ¿no? En mi caso, yo era jefe de la unidad de extradiciones, una unidad creada más o menos en ese tiempo, para ver todo el paquete de extradiciones, no solo el de Fujimori, ¿no? Bueno, pero Sí, era por lo pequeño. que más se le recuerda a Omar Chejade es su participación en la extradición de Fujimori. Cuando yo renuncio, entre el gobierno aprista, y mis razones están explicitadas, él asume la jefatura de la unidad de extradiciones con el nuevo procurador, me acuerdo que se apellida Briceño, me parece, ¿no? Y yo renuncié y, bueno, tuvimos una reunión final solo para decirle cuáles eran las prioridades de la unidad y le deseé suerte, ¿no?, en su gestión. ¿Qué tan encaminada estaba la extradición de Alberto Fujimori cuando usted deja la Procuraduría? A ver, cuando yo entro a la Procuraduría, completamos la entrega de cuadernos de extradición a Chile, iniciamos la estrategia de preparación de todos los cuadernos presentados a Chile, todo lo que fue presentación de pruebas, la coordinación con los abogados chilenos. La etapa de pruebas fue precisamente en ese momento, se llevó algunos testigos, algunos documentos se enviaron, se coordinó varias veces con los abogados chilenos y cuando yo renuncio prácticamente yo creo que ya estaban en etapa de cierre de la presentación de pruebas en extradición. O sea, todo el trabajo lo hizo usted y toda la gloria se la llevó Chejade. Bueno, no quiero tampoco decir eso, simplemente decir que él asumió cuando la etapa probatoria había cerrado. Lo que yo siempre digo, él gestionó la extradición posteriormente, ¿no? ¿Para usted fue importante el paso de Omar Chejade por la jefatura de la Oficina de Extradiciones? Mire, yo creo que ya no había mucho más que diseñar en términos de estrategia, pero hay que reconocerle que él mantuvo de alguna manera el tema en el tapete, ¿no?, para que no se durmiera o no hubiera por parte del gobierno aprista un silencio sobre de alguna manera, mal o bien, hizo que el gobierno aprista tuviera que pronunciarse varias veces sobre este caso, ¿no? Pero en términos ya jurídico-penales, creo que ya era muy poco lo que había que hacer, simplemente mantener, porque lo que quedaba simplemente eran los informes orales de los abogados chilenos en Santiago de Chile, ¿no? O sea que ya todo el trabajo estaba hecho cuando entró Omar. Gran parte. Muy bien. Y usted lo ha conocido, bueno, al menos ha tratado con él. ¿Qué impresión tiene del doctor Chejade? Bueno, es muy difícil hacer apreciaciones personales. ¿Tú trabajabas bien con él? Evidentemente el espacio, una persona proba. El espacio de la Procuraduría es pequeño. Nos cruzábamos a veces y conversábamos algunos temas, evidentemente con casos distintos, no compartíamos casos iguales. ¿Y qué impresión tengo? A ver, es difícil que yo opine personalmente. ¿Te parecía una persona correcta, me imagino? Era difícil porque evidentemente, claro, siempre yo tengo la expectativa que si son personas que trabajan en la Procuraduría por eso mismo, evidentemente, y además y creo que ningún otro ha tenido problemas. No hubo allí ningún problema en ese tiempo con él. Tenía sus casos, modestos casos, digamos, pero no eran los casos emblemáticos de la Procuraduría, que eso es lo primero que hay que decir, de los casos más emblemáticos de la Procuraduría en ese momento. Y en segundo lugar, sí se le notaba evidentemente su ánimo de crecer en la Procuraduría. O sea, ambición. Sí, ambición profesional. Para mí era más o menos natural que tuviera esa ambición profesional. Poco a poco, viviendo que probablemente tenía una ambición un poquito más allá de la normal, podría decirse,
pero yo quiero dejarlo ahí porque mis opiniones personales deberían no contar, sinceramente. Ya, pero ¿eran ustedes finalmente amigos o no? O sea, ¿tuvieron ¿Colegas? alguna confianza, me imagino, en ese delicado caso? Al menos cuando usted le dio la posta, me imagino que tuvieron mucha cercanía, ¿no? Porque además a usted le interesaba que Claro, le por siguiera supuesto. pudiera concluir con la extradición de Fujimori. A ver, le voy a ser sincero, cuando yo era jefe de la unidad de extradiciones llegaba información muy reservada, muchas veces, de personas que eran ubicadas en algún lugar y teníamos que activar rápidamente los cuadernos de extradición para que esa persona no se fugara del país y pudiéramos traerlo, ¿no? O información también reservada sobre el caso Fujimori a través de información que teníamos de los abogados en Chile. Nuestra unidad no compartía fácilmente información con cualquier abogado de la Procuraduría, la compartíamos evidentemente el procurador ad hoc, los procuradores adjuntos ad hoc y quedaba una información más o menos muy reservada. Es decir, no compartía yo la información más reservada y delicada, probablemente después sí, pero no en su momento no era compartida, digamos que no era parte del círculo de confianza, me da la impresión, del procurador ad hoc en ese tiempo, Antonio Maldonado, ¿no?